ayuda a nuestro Dios. Como siempre, lo necesitamos a Él para todo. Y qué bueno que lo necesitemos siempre. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la gracia y la misericordia en la cual nos permites este día, Señor Santo, este día de reposo, Señor, para nuestras almas, para gozarnos y deleitarnos en tu nombre. Gracias por este culto, Señor. Oh Señor, eres tan bueno, tan bondadoso. Sin lugar a dudas, Señor, hemos experimentado tu gracia y tu bondad y tu piedad innumerables veces, y muchas veces no nos hemos dado cuenta de eso. Gracias. Y ahora, Señor, seguimos rogando más misericordia, más gracia. Dirígeme, Señor, para predicar, Señor, tu palabra. Este tema, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, con sabiduría, con denuedo bíblico, con su poder, y que podamos ser animados, exhortados, mirando, mirando a tu iglesia, su belleza, pero que podamos ver también, Señor, lo privilegiados que somos en ser parte de lo más maravilloso, del edificio, de la estructura más maravillosa que existe, de la embajada tan preciosa, de este pueblo, de este cuerpo, Señor. Ayúdanos. Gracias. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos ya prácticamente en la recta final. Yo creo que ya es el penúltimo tema. El próximo será el último. Y gracias a Dios, el Señor tuvo a bien casi terminar al momento que fueron añadidos algunos miembros a esta iglesia local, aunque sabemos que ya eran creyentes y miembros de la Iglesia Universal. Pero hermanos, estamos ya en lo que significa ser miembro de una iglesia, y para los que fueron viendo todo esto, no es nada más que fuimos viendo parte de lo que es nuestro pacto de membresía. Hermanos amados, estamos viendo, repito, lo que significa ser miembro de una iglesia local, y precisamente en el punto ya en lo que la iglesia tiene el derecho a esperar de cada miembro que se añade, o de cada futuro miembro que se añadirá a iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia. Y hemos visto ya, en primer lugar, una asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. En segundo lugar, vimos un esfuerzo consciente de cultivar una atadura amorosa y responsable con el pueblo de Dios. Tercero, un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios dentro de la iglesia. Como número 4, la iglesia tiene el derecho de esperar de sus miembros un compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el soporte y desarrollo de la obra de Dios a través de esta congregación. Como número 5, vimos que la iglesia tiene el derecho de esperar de sus miembros que evangelicen y discipulen a gente que en conjunto con los demás miembros de la iglesia bauticen a aquellos que han profesado fe. Como 6, la iglesia tiene el derecho de esperar de sus miembros amor los unos para los otros en un ámbito de exhortación. Y que voluntariamente atiendan al llamado de Dios hacia la disciplina de la iglesia los unos para con los otros. Y hoy empezaremos viendo como número 7, y espero tratar 2, ya nada más nos faltan 3 puntos, espero en el Señor me permita tratar 2, y en el último sermón 1 para culminar. Empezaremos viendo como número 7 que la iglesia tiene el derecho
a esperar de cada uno de sus miembros una disposición a descubrir y a usar los dones particulares que Dios ha concedido a cada uno para el beneficio de la iglesia y su ministerio. Lo repito, hermanos, la iglesia tiene el derecho a esperar de cada uno de sus miembros una disposición a descubrir y a usar los dones particulares que Dios ha concedido a cada uno para el beneficio y la edificación de esta iglesia local y su ministerio. Así que, mi amado hermano, si tú eres miembro de esta iglesia o si tú en un futuro eres miembro de esta iglesia local, es porque por obvias razones ya eres un hijo de Dios. Y entonces damos por entendido que el Espíritu Santo ya te ha capacitado con alguna o algunas habilidades y dones espirituales a través de las cuales tú vas a poder contribuir al desarrollo y a la edificación de esta iglesia local. Tal y como lo dice tantos textos, pero por ejemplo, 1 Corintios 7, donde de hecho ustedes lo saben, lo hemos leído, lo han leído personalmente, vemos una gran verdad acerca de la cual nos habla la Escritura, de que todo creyente verdadero es capacitado por el Espíritu Santo. Esto es un paquete que hace la tercera persona de la Trinidad en todo Hijo de Dios. Los capacita con algunos dones espirituales. Por ejemplo, 1 Corintios 7, repito, en el versículo 7, dice la Escritura: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, uno la verdad de un modo y otro de otro. ¿Y qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Pues que cada uno tiene su propio don de parte de Dios. Y que si tú eres un creyente y eres miembro de una iglesia local o de esta iglesia local, o futuramente serás miembro, tú estás incluido en este texto, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque aquí dice que cada uno tiene su propio don de Dios. Ahora bien, 1 Corintios 12:7, hablando también del tema de los dones espirituales, dice Pablo: pero a cada uno, otra vez la misma frase, cada miembro, sin excepción alguna, sigue diciendo el texto, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y si seguimos leyendo y nos saltamos ahora hasta el versículo 18 del mismo capítulo de 1 Corintios 12, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Hermanos, cada miembro tiene un don, una habilidad dada por el Espíritu Santo para el beneficio, el crecimiento y la edificación de las iglesias locales. Cada miembro ha sido colocado en el cuerpo, en un lugar especial por Dios, y con dones, repito, especiales, como Dios lo ha querido, como Dios quiso, sí, mi hermano, como Él quiso. ¿Con qué propósito? Repito, para contribuir al desarrollo de ese cuerpo de hermanos. ¿Y para qué? Pues para su edificación, vuelvo a repetir, para su buen funcionamiento. Hermanos amados, ¿no es acaso también lo que dice Romanos 12? Ahora, por ejemplo, si nosotros leemos Romanos 12 del 4 al 8, por ejemplo, podemos notar que la Escritura dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía se conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y precisamente, hermanos,
Cuando dice que el que reparte con liberalidad, el cual lamentablemente es muchos de los dones que nadie queremos hacer, nadie queremos dar de lo nuestro, no hablando solamente en lo económico, sino muchas veces de nuestro tiempo también. A veces solamente queremos pensar en nosotros, solo pensamos en lo nuestro propio y nadie queremos hacerlo. Muchos buscan dones extraordinarios dentro de la iglesia, públicos solamente. En algunas otras iglesias que entienden que existen los dones extraordinarios, buscan, por ejemplo, profecías y lenguas o apóstoles. Sabemos que eso no está vigente, pero hermanos, erróneamente, muchas veces y lamentablemente pasa hoy por hoy, muchos quieren buscar dones ahora en iglesias que verdaderamente son verdaderas, que hemos entendido acerca de los dones, pero queremos dones públicos. Pero cuesta trabajo tanto servir de otras maneras. ¿Cuánto trabajo nos cuesta servir de otras maneras? Utilizar nuestros tiempos para venir a barrer, para venir a trapear tal vez, para ir a orar con algún hermano o hermana, con alguna necesidad de estar ahí presente. Mis amados hermanos, qué difícil es ver de nuestro tiempo, ¿verdad? O de nuestros bienes. Eso nadie lo quiere hacer. Pero ¿qué pasa si te decimos que vas a pasar a predicar un día a la semana y estás con toda prontitud y solicitud? Mis amados hermanos, algo que no debemos olvidar es de que Dios puso a cada quien como ¿qué? Como Él quiso. Como Él quiso. No como nosotros querramos, sino como Él quiso. Él reparte los dones en conformidad a su voluntad. Lamentablemente, muchos quieren los dones públicos y ser vistos, cuando, hermanos, sabemos que todos los dones y habilidades son importantes. Todos son importantes. Ahora bien, ahí mismo en Romanos 12, pero ahora en el versículo 8 al 9, dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace con misericordia, con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hermanos, los dones espirituales son la capacidad que el Señor da para que por medio de ellos el pueblo sea, repito, beneficiado, de manera que todos nos necesitemos mutuamente. Pero, hermanos, recordemos, por favor, hermanos, y nunca se nos debe olvidar, esto proviene de pura gracia de parte de Dios. Hermanos, ¿quién da el don de servir? ¿Es Dios? ¿De misericordia? ¿Es Dios? ¿El de repartir? ¿Es Dios? ¿El pastorado? ¿Es Dios? A ese la iglesia lo elige. No. La iglesia reconoce lo que Dios ha hecho en algunos hombres. No elige, reconoce el don que Dios ha dado a algunos hombres. Es una diferencia muy grande. La iglesia no elige, reconoce los dones que Dios ha dado. La iglesia tiene el deber y el mandamiento de reconocer lo que Dios ya hizo en uno o en más hombres. Ahora bien, volviendo al punto, mis queridos hermanos, es por eso que la enseñanza de Pablo, por ejemplo, en el texto que estábamos anteriormente de 1 de Corintios 12, es que todos los miembros, precisamente en el cuerpo, son ¿qué? Necesarios. Todos son necesarios. Todos. O sea que ninguno es menos
que otro. Lo empezamos a ver en el tema de las llaves del reino. La iglesia es lineal delante de Dios. Todos tienen una función. Pero mi hermano, si tú no estás funcionando en este cuerpo, lo único que estás haciendo es hacerte daño a ti mismo y hacerle daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno de los miembros que componen la iglesia local son necesarios en sus dones y sus habilidades. Y lo que está pasando solamente es que no nos estamos beneficiando con tu don. Porque si el Señor te ha traído a ser miembro de una iglesia local, de esta iglesia local, capacitándote con algún don o algunos dones y habilidades, con alguna función en particular, y si tú no lo estás ejerciendo, entonces, repito, tú estás frenando el avance y la edificación de este cuerpo en el cual Dios te ha colocado con el propósito de beneficiar y servir a otros. A ti no te puso como miembro aquí para ser beneficiado solamente. Sí, somos beneficiados, pero no solamente para que te quedes ahí sentado a recibir, a ser servido, a ser beneficiado. No, no. A ti te puso para servir y para beneficiar también a otros. Y hermano, con esto tampoco queremos decir, obviamente, y tengo que repetirlo, que si el día de mañana una mujer se levanta como pastor, eso sabemos que no está dentro de las escrituras, ¿verdad? Nosotros no podríamos reconocer dicho don. No. Otras situaciones que no vienen en la escritura, que van en contra de Dios, también todo tiene que ser transparentado bajo la luz de la escritura, eso es lógico. Tampoco estamos diciendo, como muchas iglesias lo hacen, que todos los hombres pasan al púlpito a predicar. No, tampoco, porque cada uno tiene su don, sus habilidades y la capacidad que Dios ha dado. Pero hermanos, aunque sí sabemos que hay muchas funciones más visibles que otras, y eso es muy claro, pero eso no quita el hecho de la verdad bíblica de que cada don y habilidad en cada miembro, aunque no sea visible, aunque no sea público, es necesaria, es importante. Todos, mis hermanos, todos, porque el hecho de que tú no seas, por ejemplo, la cara, y seas tal vez el dedo gordo del pie, el cual nadie ve, eso no quiere decir, mi querido hermano, mi querida hermana, que no eres importante en este cuerpo. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una función, y tu función sí es ser el dedo gordo del pie derecho tal vez, pero es una función muy importante, porque se destambalea todo el cuerpo. A estos vestimos con más honor, dice Pablo. Sí, hermanos, cada don y cada habilidad tienen su función y es importante para el beneficio, para el crecimiento y la edificación de esta iglesia local. Hermanos, todos tenemos una función, todos. Y una vez más tenemos que decir, aunque no es el momento para abundar mucho en este tema, tal vez alguien se esté preguntando, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué Dios me ha metido aquí? Yo no tengo idea de cuál es mi don y cómo usarlo. ¿Cómo yo puedo saberlo? Y mira, mi hermano, esto requiere también de un estudio más amplio y se ha predicado. Pero para no dejar intranquilos y dar una respuesta rápida, solamente podemos decir que para ir descubriendo nuestros dones, tú tienes que tener disponibilidad en tu tiempo. Involucrarte en todos los servicios activos dentro de esta iglesia local. Involúcrate, visita a tus hermanos, deja que te visiten. Mi hermano, tú quieres saber cuál es tu don, sencillamente trata, y es lo que podemos decirte por ahora, de estar disponible en cualquier lugar donde se te necesite para que te involucres. Visita, hermanos, que te visiten. Conoce a los miembros de la iglesia y te aseguro que en ese camino de todos los servicios que hagamos públicamente como iglesia,
Dios te dará el discernimiento para ver cuál es tu don, y aún la iglesia es utilizada para ver cuáles son tus dones. Porque mi hermano, si tú vas a tu casa a orar y a pedirle al Señor que hay en tu cuarto, orando, sin involucrarte en la iglesia, te veo, te muestre el don por sueños o por revelación o solamente por un destello, te aseguro que pasarás toda tu vida orando y nunca descubrirás cuál es tu don. No, mi hermano, nunca lo vas a descubrir. Pero si tú eres una persona que pertenece a la iglesia y eres parte activa de este cuerpo y estás prácticamente disponible donde quiera que se te necesite y te estás involucrando en las necesidades de este pueblo, te aseguro que tarde que temprano tú vas a saber cuál es tu don. O sea, ¿cuál es el lugar donde Dios te va a usar más ampliamente dentro de esta iglesia local? Hermano, recuerda que el apóstol Pablo no se quedó aquí en Antioquía. ¿Lo recuerdan? Ustedes lo han leído. No se quedó el apóstol Pablo en Antioquía tranquilamente diciendo, oh Señor, yo quiero saber qué debo hacer. No, él no se quedó ahí. Él oró, sí, claro que debemos orar en todo tiempo, pero después rápidamente salió, recuerdan, evangelizar. ¿A dónde? Asia Menor. Luego llegó a Bitinia, donde el Espíritu Santo le dijo, yo no quiero que tú prediques aquí. Y cuando llegó a otro lado, el Espíritu Santo también le dijo que no quería que se quedara ahí. Y cuando llegó a Troas, el Espíritu Santo lo volvió a decir que tampoco lo quería ir. Y como Troas es un puerto, lo que prácticamente Dios quería es que Pablo cruzara los mares y llevara el Evangelio donde Europa. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiera quedado en Antioquía orando y orando sin hacer nada? Orando ahí, nunca hubiera llegado a Europa. Porque es obrando y trabajando y sirviendo que Cristo revela a su pueblo cuáles son sus dones. Dice Hechos 13, 1 al 2, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué dice el versículo 2? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pero hermanos, antes de que el Espíritu Santo revelara esto a la iglesia y dijera, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, ¿qué están haciendo Pablo y Bernabé según la Escritura cuando el Espíritu Santo reveló su voluntad para con estos hombres? Ellos estaban ¿qué? Administrando y ayudando dentro de la iglesia de Cristo. Mi hermano, si tú no sabes cuál es tu don y si tú no sabes cuál es el lugar que tú debes de tener en esta iglesia, posiblemente es porque estás aquí pero tan tranquilo, pero tan tranquilo, esa es otra parte, sin hacer absolutamente nada, entre comillas. Sí, pues hacemos comida, ponemos las mesas, levantamos y me voy. Sin estar disponibles en los momentos que se requiere, sin involucrarte en la vida y ministerio de esta iglesia. Y por lo tanto, mi hermano, pues obviamente ni siquiera nosotros sabremos o discerniremos cuál es tu don. Lamentablemente, hermanos, es tan lamentable ver a creyentes sirviendo con más fervor afuera en el mundo que adentro. Es lamentable eso. Yo no estoy diciendo que esté mal. Claramente la Escritura es clara. Cristo nos observa en nuestros trabajos. Aunque haya patrones inconversos, Cristo está hiriéndote para que seas el mejor trabajador. Eso dice Colosenses. Porque haciendo estas cosas servimos a nuestro Dios, siendo el mejor trabajador en lo secular.
Pero el punto no es ese. El punto, mis amados hermanos, es de que no tengamos línea. ¿Cuál? Me enfoco más en las cosas de este mundo, en mi trabajo, en lo secular. Pero en la iglesia, pues bueno, ya estoy cansado, no puedo decir nada. Es lamentable. Es que en mi trabajo gano dinero. Es lógico. Hemos dicho ya, repito que sí, Dios dice que seamos excelentes trabajadores, que la flojera, la holganacería es pecado delante de Dios. Eso es real, es verdad, pero eso no quita el hecho que no seamos excelentes afuera, no sé, pero no dentro de la iglesia, porque hermano, eso es un Dios falso que tú tienes en tu vida. Eso es un Dios falso. Oh amigos que nos acompañan hoy, jóvenes, adultos, tal vez tú te puedes estar preguntando que te encuentras sin Dios, o tal vez no eres miembro de la iglesia, y puedes estar diciendo, bueno, eso es para los miembros de la iglesia, ¿no? Que sirvan, que utilicen sus dones, sus habilidades. Yo sé que tú tienes, joven, adulto, amigo, tienes muchos anhelos en este mundo. Tu esfuerzo está en tus estudios, en tu trabajo, en lo secular, y es verdad, tú debes de ser bueno y debes de ser el mejor, debes de ser excelente, pero joven, amigo, adulto, si tú dejas a Dios fuera, aunque tú digas, bueno, es que mis papás me inculcaron, yo creo en Dios, pero hay muestras de un verdadero creyente dentro de las Escrituras. Tal vez nada más puedas tener a Dios como un amuleto para tus estudios, haciéndote un Dios falso en tu mente, aunque te lo hayan predicado desde joven. Eso a mí me pasó. Si tú llevas toda tu vida de esta manera, joven, adulto, al final del día encontrarás que ese Dios falso te va a traicionar. Y si mueres, te espera una eternidad en el infierno, experimentando la ira de Dios por tu Dios falso, por tu idolatría. Dios no quiere que tú estés ahí en casa, sí, obviamente aburrido, sin ser próspero, sin querer una casa para tu esposa, sin querer echarle ganas para tener una mejor vida, para dejarle algo a tus hijos. No. Tú lo puedes hacer y Dios te puede bendecir. Y ese trabajo puede de ser tus bienes de bendición para ofrendar, para misioneros, para apoyar ministerios. Eso es real. Puedes viajar y disfrutar de lo que Dios ha hecho en todo el mundo, pero estando en el Señor, estando en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Joven, entiende una cosa, aunque estamos hablando de un servicio dentro de la iglesia, para los que somos creyentes, eso no quita el hecho de que tu Dios falso, tu esfuerzo, toda tu vida, tú no sabes cuántos años te va a dar Dios en esta tierra. Puedes morir en 5, puedes morir en 10 años, y todo tu crecimiento en tu trabajo, tus estudios, tus maestrías, sin haber estado verdaderamente en Cristo, se van a ir al caño. Y tu alma, ¿sabes a dónde pasará la eternidad? Lo repito, experimentando la ira de Dios en el infierno por toda la eternidad. Tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Tú no lo sabes. Hace unos estudios decía que llevaba 11 personas fallecidas, ahora llevo 13 fallecidos. Murió una tía, el hijo y después la tía, a los 15 días. Ahora son 13 personas que yo conocí desde marzo, febrero, hasta la fecha que han muerto. Nos recuerda que nuestra vida es frágil. Joven, ven al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, pero verdaderamente. Y si Dios tiene a bien salvarte por gracia, para que no lo tengas como un recuerdo que tus padres te predicaron de joven, como un amuleto, como un parámetro solamente, que sea una realidad porque verdaderamente has sido salvado.
y utiliza esa habilidad, esa inteligencia que Dios te ha dado, que te dio para tus estudios, para tu trabajo y para la iglesia del Señor, si es que Dios te ha salvado. Y mis amados hermanos, es aún más lamentable que los que hemos profesado ser creyentes le demos más nuestro ímpetu, más nuestra claridad, más nuestro intelecto, más nuestro servicio a las cosas de este mundo. Y cuando estamos dentro de la iglesia solo estamos sentados recibiendo. Es bueno ser buenos en el trabajo, repito. En el trabajo lo hacemos para ganar al jefe, para ganar puntos. En la iglesia, ¿para qué? Mi amado hermano, si estás luchando con tu tiempo, con tus servicios, ve lo que está ocurriendo en tu vida, predícate el evangelio y ven al arrepentimiento, mi querido hermano. Ahora bien, mi amado hermano, en siguiente lugar, no me voy a parar más con este punto. En octavo lugar, veremos que velaremos por la unidad de esta iglesia de acuerdo a la palabra y la voluntad del Señor. Velaremos por la unidad de esta iglesia de acuerdo a la palabra y la voluntad del Señor. ¿Y cómo logramos esto, hermanos? Bueno, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Efesios 4. Y hoy me enfocaré un poquito más, hermanos, y me basé, aunque no completamente, en unas entrevistas que le hicieron a Sugel acerca de algunos documentos oficiales de la iglesia. No completamente por el tiempo y porque también no es momento de hablar completamente de confesiones, pactos de membresía y todo eso. Nuestro hermano lo dio en la introducción de la confesión de fe y se volverá a dar por qué la Constitución, por qué todos estos documentos oficiales, pero los días miércoles, más abundantemente, más históricamente. Pero hermanos, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Señor, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Porque, hermanos, es precisamente el Señor quien nos manda ¿a qué? A guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hermanos, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, en parte ya la Escritura nos acaba de mencionar. Según el texto, siendo un cuerpo, un espíritu, teniendo un mismo Señor, una fe, un bautismo. Y hermanos, ¿qué es esto? Pues que para guardar la unidad se requiere que como iglesia, como una iglesia, como un cuerpo, entendamos obviamente que Cristo es nuestro Salvador, el Evangelio, nuestro Señor, tal como la Escritura nos lo enseña. También que la iglesia obviamente entienda el Evangelio, sus enseñanzas verdaderas que se derivan del Evangelio, de nuestra fe. Entendamos esta enseñanza de lo que significa ser iglesia, porque hermanos, sin Cristo y su Evangelio no hay unidad. De hecho, sin nosotros, y lo leeremos casi al último, todo el contexto habla prácticamente de estas enseñanzas.
de soteriología, de eclesiología. Mis amados hermanos, sin Cristo y su evangelio no hay unidad. Sin verdad no hay unidad. Sin entender que es una iglesia local, empieza a haber divisiones, no hay unidad. Alguien dijo que cuando dices que no quieres teología y que solo quieres a Dios, tú estás diciendo que solo quieres los beneficios de Dios. Pero la verdad es que no quieres conocerlo, porque cuando dices que solo quieres a Jesús y no quieres doctrina, y que de hecho doctrina viene de la palabra hebreo que significa enseñanza, lo que se está diciendo es que solo quieres los beneficios de Jesús, pero no sus enseñanzas. Yo sé que este tema sería para abundar mucho, tiene muchas directrices, el exponer estos versículos expositivamente nos llevaría algún tiempo, pero hermanos, ¿cuántas veces hemos visto tantas divisiones por no tener una unidad en esto? Por no haber una unidad en la enseñanza y en la verdad. Hay iglesias que pueden entender las verdades, pero al no tener o no entender las enseñanzas de lo que significa ser iglesia, terminan divididas. Terminamos en división y todos nosotros lo hemos experimentado. Repito, no quiero alargarme mucho, pero es por eso, mis amados hermanos, que es necesario, sí, entender las enseñanzas bíblicas, que toda iglesia local verdadera entienda cuál es su cuerpo doctrinal, las entienda, las crea, las defienda, las predique. Pero mis amados hermanos, es por eso que cuando alguien puede venir y decir, ¿en qué crees? ¿Qué crees acerca de la Trinidad? ¿Qué crees acerca de la Escritura? Nosotros como iglesia no ocultemos eso. Hay iglesias que lo ocultan. Y que al tiempo te vas dando cuenta, híjole, es que eso yo no lo creía. No, mis amados hermanos, nosotros ¿en dónde? Es que nosotros no ocultamos lo que creemos. ¿En dónde está nuestro cuerpo doctrinal? Sí, lo sabemos, la Escritura, pero mis amados hermanos, es por eso que como iglesia local nosotros tenemos una confesión de fe, una constitución eclesial, un pacto de membresía. Es obvio que como iglesia, como hijos de Dios, entendemos y sabemos y siempre defenderemos que la Escritura es nuestra única y toda suficiente, inerrante, autoritativa palabra de Dios. Eso es lo que nosotros confesamos y que en ella nos sostenemos. Hermanos, alguien dijo que la Biblia es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la espada del Espíritu, la palabra de vida, toda autoritativa. Dios es el autor de las Escrituras, infunde en cada una de sus palabras su carácter, su autoridad. Por lo tanto, la autoridad de las Escrituras no se origina fuera de ella, sino que emanan de sí misma. Así que la única respuesta que Dios acepta por parte de nosotros es temblar ante ella. La Biblia es suficiente y es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y ellas para dar adoración a nuestro Dios trino, obediencia, arrepentimiento, y no solo eso, sino que nos proporcionan un claro ejemplo de la obra de Dios en la restauración, en la relación entre Él y la humanidad a través de su amado Hijo Jesucristo, ya que cada letra que se encuentra en ella exige adoración al que la expiró. La Biblia es la autorrevelación de Dios, escrita en palabras accesibles, entendibles para el ser humano. Así que cuando leemos la Biblia, Dios habla en cada uno de sus 66 libros que Él mismo inspiró. Y cuando exaltamos la Escritura, exaltamos a aquel que la Escritura revela. Aunque al mundo no le apetece esta palabra, pero para el escogido de Dios es más dulce que la miel, más deseable que el oro, y en guardarla hay gran galardón. Y hermanos, ¿saben qué es lo que acabo de decir? Una confesión. Es una confesión. Lo que nosotros declaramos de la Escritura. Es una confesión. Mi amado hermano, ¿qué son los atributos de Dios?
Puedes darme una definición, me la vas a dar. ¿Y sabes lo que me estás dando? Una declaración, una confesión. ¿Qué es la Trinidad? Todos tenemos una confesión de todos los temas. ¿Qué es la depravación total? ¿Qué es la expiación? ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la fe? Todos tenemos una declaración de fe, una confesión acerca de los puntos que hemos entendido de la Escritura. Pero ¿saben qué? El problema es de que las iglesias hoy en día no lo tienen por escrito. Y eso ocasiona muchos problemas. Nosotros es por eso que tenemos una confesión de fe, donde tenemos de una manera fidedigna, porque creemos que ahí están resumidas, repito, de una manera fidedigna las enseñanzas que nosotros como iglesia creemos. Nuestra confesión de fe bautista de 1689. Una confesión de lo que es la doctrina de las Escrituras. Es por eso, hermanos, que toda iglesia necesita una confesión de fe. Porque, hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia sana, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que nosotros predicamos y sostenemos. Y por lo tanto, mis amados hermanos, tanto los credos como las confesiones es un recurso que a Dios no se le fue de las manos. Dios ha levantado a lo largo de la historia fieles creyentes, teólogos, pastores, y en un sinnúmero de sínodos, o sea, reuniones de varias iglesias hermanas, mandando a sus pastores, hermanos dotados, juntos, pudieron lograr escritos, porque también Dios guió eso en la historia. Quien diga que la historia no fue guiada por Dios está perdido. Dios, el Espíritu Santo, no ha dejado a la historia de la iglesia. Mis amados hermanos, ¿quién puede encontrar la palabra Trinidad en la Escritura? Nadie, en verdad. Dios levantó en su tiempo a un teólogo para ponerle Trinidad y explicar la Trinidad. Y ahora la tenemos en nuestra confesión. La palabra tributos. ¿Quién encuentra la palabra tributos dentro de la Escritura? Nadie. Pero la enseñanza está clara, ¿verdad? ¿Quién puede entender la doctrina de las Escrituras en tan solo un solo texto de la Escritura? Nadie, en verdad. Necesitamos todos los textos, todo lo que tenga que decir la Escritura acerca de la enseñanza de las Escrituras, y ahora lo tenemos resumido en nuestra confesión de una manera fidedigna. Y ahora cada quien que entre y diga, no, la Escritura no es la palabra de Dios, no es el canon terminado, siguen las profecías, sigue Dios hablando a través de sueños. Nosotros tenemos nuestra Escritura, tenemos nuestra confesión de fe, donde nosotros podemos decir, hey, esta iglesia cree que el canon ha sido culminado, que ya no hay revelación, que ya no existen profetas, que ya no existen apóstoles. Y empezamos a levantar nuestras bardas. No tan altas, obviamente. ¿Para qué? Para poder enseñarles a otros lo que nosotros creemos. Y si Dios tiene gracia y misericordia, vengan a entender lo que por gracia y misericordia nosotros hemos entendido. Membresía en donde está dentro de la Escritura, no está, pero el tema está claro. Es por eso que decimos una confesión de lo que es doctrina de las Escrituras. Es por eso, hermanos, que toda iglesia necesita una confesión de fe, porque, hermanos, repito, si nosotros queremos ser una iglesia sana, una de las cosas que debemos tener bien claro es qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros predicamos, y tenerlo por escrito. Y por eso repito, por lo tanto, tanto credos y confesiones son un recurso excelente que no se le fue de las manos al Señor, y de enorme importancia para mantener a la iglesia en un orden bíblico. Y más en este tiempo de mucho horror, en este tiempo de mucho ecumenismo. Mis amados hermanos, es lógico, y lo vimos cuando empezamos a ver las llaves del reino. La iglesia en Hechos era el bebé dentro del estómago, y obviamente, ¿cómo comía el bebé? Lo decíamos, ¿se acuerdan? De una manera maravillosa, ¿verdad?
¿Cómo come el bebé? Por el cordón umbilical. De una manera extraordinaria, esa era la iglesia en Hechos. De manera extraordinaria había apóstoles, profetas, porque era la iglesia siendo bebé. Ahora ya vemos una iglesia madura. Antes no se necesitaba tanto estas herramientas. ¿Por qué? Porque el simple hecho de confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿saben qué significaba en aquel tiempo? Muerte para ti y para tu familia. Y las peores perversiones para tu esposa y tus hijas. Con solo confesar a Cristo, porque el único Señor era el César. Para cualquiera. No quitamos el hecho de que hay persecución en el Medio Oriente, sí es verdad. Pero en muchos países, como hoy por hoy, cualquiera puede confesar a Cristo. Pero lamentablemente muchos confiesan a Dios de maneras tan erróneas, tan equivocadas. Si viene alguien unicitario que no cree en la Trinidad, nosotros como iglesia tenemos un cuerpo doctrinal, tenemos una confesión. Esta iglesia confiesa que nuestro Dios es trino. Por lo tanto, te recomendamos o ir aceptando la idea o escuchar los temas. A lo mejor Dios por gracia te convence, porque aquí no vas a escuchar otra cosa. O busca un lugar donde se predique lo que tú quieres escuchar, acerca de que no hay Trinidad. Qué importante es que como iglesia tengamos una confesión. Por eso los credos y las confesiones son un recurso de gran importancia para mantener el orden bíblico en este tiempo de mucho error y de ecumenismo, porque hermanos, así mantenemos firme nuestro entendimiento de lo que se trata el mensaje del Evangelio que nosotros compartimos, porque hermanos, querramos o no, la realidad es que todos, repito, vuelvo a repetir, todos nosotros tenemos una confesión. Tenemos un credo. La palabra credo significa simplemente yo creo, yo creo. Todo el mundo, repito, dice yo creo que es Dios todopoderoso. Yo creo en un Dios todo omnisciente, omnipotente. Yo creo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, justificados. O si fuera católico romano, yo diría, bueno, yo creo que hay una mezcla de fe y de obras. Y entonces, hermanos, la realidad es de que toda creencia tiene un credo. Todo el mundo tiene una confesión. Solo que muchos no la escriben, no la tienen por escrito. El problema es de que si tú no pones eso por escrito, entonces tu confesión de fe no pudiera ser evaluable. O sea, nadie la puede evaluar y por lo tanto no es pública, y entonces cualquiera puede venir aquí y decir yo creo lo que quiero, y al rato va a haber problemas porque hay discusiones. Empieza a ser una enseñanza o algo doctrinal ambiguo. ¿Saben qué es ambiguo? Algo que puede tener varias interpretaciones, algo que pudiera tener confusiones. Y eso al diablo le agrada. La ambigüedad al diablo le agrada. Muchas iglesias con tal de ganar gente ocultan sus enseñanzas y al tiempo las van predicando con tal de ganar gente. Aceptar creencias de todo tipo y no importa que sean blasfemas o heréticas. Es por eso que toda persona que llega aquí con otra creencia se le anuncia cuál es nuestra confesión de fe cuando ya vemos que se está congregando durante un tiempo. ¿Y qué anunciamos ahí? Bueno, le anunciamos lo que como iglesia creemos. Y repito, lo que va a escuchar aquí siempre. Y que si está de acuerdo bien y si no mejor, repito, busque un lugar donde se predica lo que esa persona crea. Y hermanos, repito, así se mantiene el orden. Se evitan herejías, se evitan blasfemias, porque hermanos, lamentablemente todas las herejías de la historia de la iglesia han surgido, ¿saben por qué? Por la ambigüedad en definiciones en muchas enseñanzas importantes. Pregunta, ¿cuánto piensas entonces que sería esa diferencia entre credo y confesión? ¿O cómo pudiéramos saber esto? Bueno, el credo lo sabemos es más universal, la confesión es más denominacional, porque hermanos, un credo es lo que un creyente debe creer. No importa si es bautista, presbiteriano,
metodista, si es un verdadero creyente. Hay ciertas verdades que según el Nuevo Testamento yo debo creer. Y sabemos que hay credos de muchos índoles. Los que escribieron los apóstoles, las 12 declaraciones, lo que un cristiano debería creer. Pero fíjate algo importante de los credos, mi querido hermano. Y es que específicamente cuando los herejes o cuando se empieza a levantar una falsa enseñanza dentro de la iglesia, comienzan a atacar a la iglesia, doctrinas que se daban por sentado, ahora de repente la iglesia se da cuenta que tiene que definirlas, pero con más precisión bíblica. ¿Para qué es un credo o confesión? Bueno, respondo con un ejemplo. Tú compras un terreno y decides no bardearlo. Entonces un vecino compra el lote de al lado y resulta que cuando él va a construir su barda, la mete en el terreno tuyo. Ahora bien, lo que tú vas a hacer ahora es ir a catastro y vas a tener que definir muy bien cuál es tu tierra, ¿verdad que sí? La tierra que te pertenece a ti, y poner esos límites claros porque tienes ahora una amenaza. Y bueno, eso es lo mismo que sucede y lo que ha sucedido a lo largo de la historia en la iglesia, por ejemplo, en los primeros siglos. Ellos se vieron obligadas, nuestras iglesias hermanas de los primeros siglos, a hacer esto en contra de varias herejías que se levantaron. Herejías como que decían que Cristo no era Dios, o que Cristo era solamente hombre. Esto recuerdan que lo vimos cuando nuestro hermano predicó en la confesión de fe acerca de Cristo. Se ha tenido que definir con más claridad, dependiendo en conformidad a los principios bíblicos, lo que creemos respecto a la salvación, acerca de la misma escritura que fue inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos hombres como Marción, un hereje que se levantó en los primeros siglos, diciendo, no, estos libros son muy judaicos y por lo tanto no pertenecen al canon. Eso obliga a las iglesias a redefinir lo que cree. Y hermanos, es por eso que nosotros tenemos una confesión, tenemos una barda. Porque creemos que nuestra confesión, repito, es un claro resumen fidedigno de las enseñanzas que la Escritura dice. Y nosotros las confesamos. Ustedes recordarán, en la Reforma surgen las confesiones de fe, la confesión de fe de Westminster, la Londres, la nuestra, la de Saboya, porque hermanos, repito, es necesario tener nuestra confesión. Son una forma de organizar las enseñanzas o doctrinas de dicha iglesia, un resumen excelente, un resumen fidedigno, repito, de las enseñanzas bíblicas que nos ayuden a bardear lo que nosotros como iglesia creemos. Y que cuando alguien venga o se levante alguien de adentro diciendo, ¿saben qué? Yo ahora no creo que Dios es trino, yo no creo que Dios sea omnisciente, omnipresente. Yo creo que a lo mejor Dios es más como un ser humano, aunque sí, ya me enseñaron esto, pero que lo empieza a hablar de una manera fuerte. ¿Sabes qué? Tú sabes que como iglesia tenemos una confesión y nosotros creemos que nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y tal vez en un proceso de intentarlo convencer con las Escrituras. ¿No lo cree? Te recomendamos entonces busques una iglesia donde se predique lo que tú estás creyendo, lo que tú estás ahora confesando, por el bien de la iglesia, para que no haya problemas dentro de la iglesia. Y así es como nosotros bardeamos. O por ejemplo, ¿cuántas veces ha ocurrido cuando muere el pastor o los pastores que confesaban nuestra fe? Y después al tiempo se levanta un grupo de jóvenes, un pastor, que ahora ya no quiere confesar lo mismo. Entonces los miembros que estaban antiguos pueden decirle, o se quieren levantar hermanos, les pueden decir, hermanos, nosotros, nuestras raíces, tenemos nuestra confesión, se ha predicado el hecho de que haya muerto ahora los hermanos dotados, o el pastor, o los pastores. Tú debes de someterte, y si no,
ráscale, como dicen por ahí, búscale. Nosotros tenemos esas bardas, hermanos, porque ese es el peligro que hoy en día hay. La transición generacional en miembros, en liderazgos, que al tiempo intentan cambiar las enseñanzas de las iglesias. Y luego a los años ustedes se han dado cuenta, y hay muchos ejemplos, la iglesia ya no es la misma de hace 20 o 30 años. Es más, ya ni el nombre, ya ni la forma de adoración ha cambiado. Muchos terminan siendo sinagogas de Satanás. ¡Cuánta misericordia, hermanos! ¡Cuánta misericordia, hermanos! De ser de 3 iglesias bautistas únicas que había, ahora ser una. Qué gracia que Dios sostiene a los suyos. Qué gracia que Dios sostiene y prevalece en los suyos. Eso es un peligro que se ve mucho, hermanos. Cuando no existe este resumen excelente de enseñanzas. El peligro de terminar como sinagogas de Satanás. Es por eso, hermanos, que las confesiones definen lo que nosotros creemos que la Biblia enseña, repito, acerca de las enseñanzas importantes. Como Ray lo dijo en algún momento, tú tienes que construir verjas doctrinales lo suficientemente buenas como para proteger a tu iglesia de las falsas doctrinas. Hermanos, ¿acaso Timoteo 6:3 al 5 no dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero hermanos, si nosotros no tuviéramos una confesión de fe y alguien empieza a enseñar otra cosa diferente, ¿cómo nosotros le diríamos que esta iglesia sostiene esta enseñanza si él también tendría toda la autoridad de decir, aquí nunca me dijeron que hay un cuerpo de enseñanzas, aquí nunca me dijeron que tenían una confesión, por lo tanto mi palabra también vale, y por lo tanto lo que yo estoy predicando también vale? ¿Por qué? Porque no hay nada claro aquí. Pero al haber algo claro aquí, entonces nosotros podemos cumplir perfectamente con este texto, ¿verdad? Que si alguien enseña otra cosa diferente y no se conforma a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces nosotros sí podemos decirle, tú estás envanecido. Y podemos cuidar a la iglesia de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra confesión claramente estructurada con nuestras enseñanzas claras. Hermanos, podemos decir que tener una confesión entonces protege nuestra enseñanza como iglesia, de manera que la iglesia no se vea tentada tampoco ahora a inventar una enseñanza nueva también. Es por eso también que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3 al 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nuevamente, hermanos, si alguien se levanta y nos dice, a ver, ¿tú cómo sabes que esas son las sanas palabras? A mí el Espíritu me está guiando y me está mostrando a través de la palabra. El Espíritu Santo me muestra que no existe Trinidad. Pero si como iglesia estamos bien estructurados, nuestra confesión, nosotros por eso como iglesia y cada miembro firma este pacto, nuestra constitución, voluntariamente, sometiéndose a esto, aunque yo sé que muchos no estamos en proceso de entenderlas, pero con la responsabilidad de orar a Dios para que me dé claridad en lo que enseña la confesión. Yo sé que es muy difícil. Todos tenemos incredulidad en muchos temas. Lo sabemos. Nadie es perfecto. Nadie entiende todo a la perfección.
Pero todos estamos en ese crecimiento. Ahora sí, nosotros podemos cumplir con este texto. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda las sanas palabras. Entonces, yo tengo que saber, ahora sí, cómo definir con mayor precisión estas grandes enseñanzas de la Escritura, que vienen del corazón del Evangelio, de la fe. Y para eso, es por eso, mis amados hermanos, que repito, tenemos nuestra confesión como Iglesia del Señor Jesucristo Salvos por Gracia, nuestra confesión de fe bautista de 1689. Ahora bien, hermanos, de manera mucho más rapidísima, saltándome otros puntos, pero no abundándolos completamente. Es por eso que tenemos otro documento oficial. Nosotros tenemos nuestro otro documento que es la política o la constitución de la iglesia. Y hermanos, este documento también es muy, pero muy importante. Porque ahí tenemos los estatutos y los lineamientos en donde explicamos a cualquier persona que quiera unirse o ser miembro de nuestra iglesia local, cómo es que ser parte de una iglesia local, cómo vamos a funcionar. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo podemos seguir los procedimientos para reconocer a nuestros líderes bajo los principios bíblicos? ¿Cómo podemos seguir los lineamientos para la exhortación y la disciplina formal e informal? Para una excomulgación de alguien que no se arrepiente por seguir en un pecado penitente y característico. ¿Cómo podemos implementar los principios bíblicos para restaurarlo cuando ha venido al arrepentimiento? La práctica de la iglesia precisamente se encuentra, aunque obviamente no de una manera tan explícita, pero se encuentra dentro de nuestra política y constitución. El cómo funciona nuestra iglesia. O sea, repito, todo lo que he dicho, reconocer diáconos, recibir miembros, agregarlos, nuestros deberes. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Cuál es nuestra confesión? ¿Por qué nos llamamos Iglesia del Señor Jesucristo Salvos por Gracia? ¿Por qué de alguna manera nos denominamos congregacionalistas o bautistas reformados? Este manual es, podríamos decirlo así, la práctica de la iglesia. Y este documento es importante. ¿Por qué? Porque cuando un miembro quiere actuar dentro de la iglesia de una manera diferente y no se quiere someter a la Escritura, nosotros podemos entonces abrir nuestra constitución y decirle, ojo, tú sabes que firmaste esto. Y no le queda de otra que entenderlo, arrepentirse, someterse o buscar una iglesia que entienda cómo ser iglesia de otra manera diferente a como él piensa que es y buscarlo mejor en otro lado. Y esto se evita de problemas, de dificultades, con más rapidez. Qué importante es tener una política y una constitución, mis amados hermanos. Porque sacándolo de los principios bíblicos, repetimos, qué importante es entender las enseñanzas, entender las verdades establecidas, es un mandamiento, pero mis amados hermanos, nosotros lo vivimos. ¿Cuántas veces hemos podido vivir en nuestras experiencias como iglesias que no tenían que tenían la verdad, pero no practicaban la eclesiología y había muchos problemas? La práctica de la iglesia, el entender la soteriología, entender la ley moral, qué importante es cuando se conjugan, cuando se encuentra el evangelio en todo esto. Y es por eso que nosotros tenemos nuestra confesión, tenemos nuestra constitución y de manera también muy rápida nuestro pacto de membresía. Qué importante es nuestro pacto de membresía. Es lo que he predicado en todos estos últimos estudios, en esta última parte de la membresía. Nuestro pacto de membresía. Congregarse. ¿Qué hemos predicado? Solamente lo tenemos en un documento oficial firmado. Mis amados hermanos, ¿acaso no dice la Escritura en Romanos que nosotros debemos someternos a las leyes?
Y las leyes que dicen para que seamos un matrimonio formal, que solamente haya un acto religioso y ya. No. ¿Qué tienes que firmar? Un acta constitucional de matrimonio, ¿verdad? Te hace más formal el asunto. ¿Qué firmamos aquí? Aunque ya sabemos que como creyentes no quita el hecho de que si tú no te congregas es pecado. Eso es verdad. Si tú no sirves al Señor estás en pecado como creyente. Eso es verdad. Pero mi amado hermano, cuando lo hacemos de esta manera, en este pacto, lo hacemos con testigos, y todas las iglesias esto lo hacen, esto es un proceso definitivamente que nos ata a una responsabilidad, no solamente mediante de Dios, sino con el pueblo de Dios, con su futura esposa, con su iglesia. ¿Y qué hemos visto? ¿Hemos visto algo herético? No, solamente en el pacto de membresía encontramos las responsabilidades que nosotros, de una manera escrita, resumida obviamente, de lo que nosotros como miembros, válgame la redundancia, debemos de tener o hacer para con la iglesia local, nuestra responsabilidad. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Qué es lo que la iglesia espera de ti? ¿Qué dice el pacto de membresía? Pues también lo que la Biblia enseña, lo que repito. Adquirimos responsabilidades con respecto a otros hermanos, de manera que podemos cuidarnos mutuamente, con el hecho de que yo debo proteger la enseñanza, el evangelio. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué se espera de un miembro? Que se congrega menos que una causa justificada lo impida. Un miembro debe de estar en la congregación, en el día del Señor, en el culto, ofrendar. Basado en la escritura, bajo los principios bíblicos, hermanos. Por ejemplo, que dice 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y qué ocasionan estos documentos oficiales? Basados en la escritura, obviamente, bajo los principios bíblicos, resúmenes fidedignos. Esto, obviamente Pablo no está esperando que nosotros opinemos lo mismo con respecto a todo del todo, ¿verdad? No. Pero de lo que sí se está hablando allí son de todas aquellas cosas fundamentales en las que nosotros como creyentes tenemos que estar de acuerdo, o de lo contrario no podríamos andar juntos, ¿verdad que no? Porque hermanos, pregunto, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Qué pasaría sin estar de acuerdo? Imagínate, yo sé que tú eres un judaizante o un testigo de Jehová, de esos de hueso colorado, un antinomiano de esos de hueso colorado, que no crees en el infierno tal vez. Ahí está nuestra confesión escrita, ¿verdad? No podemos andar juntos. Yo no podría llamarte tal como tal mi hermano y ni andar juntos. ¿Por qué? Porque el infierno es una clara enseñanza de lo que la escritura enseña, el juicio de Dios. No podríamos andar juntos tú y yo en una misma iglesia. ¿Por qué? Porque nos traería muchos problemas tarde que temprano. Porque si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, inerrante, para mí entonces tú eres un hereje. Y entonces yo no puedo tener comunión contigo, no. De hecho, en Apocalipsis 2 nos muestra una de las cosas que Cristo, recuerdan, alaba de la iglesia en Éfeso, ¿lo recuerdan? Y es precisamente lo que dice: ustedes han probado a los que dicen ser apóstoles, pero ¿qué? No lo son. Y no lo son. Y eso al Señor le agrada. Alaba a la iglesia de Éfeso, pero hoy en día, ¿cuál es el problema que se ha involucrado y que las iglesias han involucrado en esta psicología moderna? Todo es amor. Todo es amor. Amor. Sí, él cree en el infierno, pero de alguna manera busca a Dios. Sí, él cree
él se siente apóstol, pero de alguna manera está buscando a Dios, déjalo. Sí, él cree eso, pero hay que reconocer que son fervientes buscadores de Dios. Tú no lo juzgues, todo es amor. Pero eso quebranta el segundo y el tercer mandamiento en primera instancia. Eso es pecado delante de Dios. Y a lo largo del ministerio de Cristo, Cristo cerró la boca de los fariseos cuando hablaban cosas en contra de la Escritura. Y eso fue amor. Ustedes han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado, ¿qué? Mentirosos. Los confrontaron, les dijeron, ustedes no son apóstoles, son unos mentirosos. ¿Y qué dice Pablo? Hablando de él mismo en los Gálatas, que si uno de los apóstoles, o aún el mismo, o si aún un ángel, fíjense, del cielo bajara y predicara un evangelio diferente, sea un maldito. Sea maldito. ¿Cómo los probaron los de Éfeso a estos falsos? ¿Cómo yo puedo saber si una persona tiene una enseñanza sana de otra que no tiene una enseñanza sana? ¿Cómo se sabe? Claro, sabiendo cuál es su confesión de fe respecto a cualquier enseñanza que dicha persona profesa o crea. Porque aunque no lo tenga escrito, esa persona ya asumió que el infierno no existe por esto y por esto y por esto, y puede sacar versículos de la Biblia sacados de contexto. Y de hecho los han sacado, diciendo que el infierno no es eterno. Pero cuando una persona llega a una iglesia organizada, con orden, teniendo su confesión, su constitución, su pacto de membresía, entonces encuentra esa barda sabiendo si se mete ahí voluntariamente, o mejor dice, no, aquí no creen lo mismo que yo creo, ni en cuanto a la iglesia, ni en cuanto a la escritura, ni en cuanto yo debo de hacer como miembro de una iglesia, no, mejor me voy. Ya la persona ya queda consciente de todos estos procesos disciplinarios, de todo esto, de cómo debe de actuar. Entonces, y solo entonces, mejor renuncio, no me uno a esa iglesia. Recordemos algo, hermanos, estamos en la casa de ¿quién? De Dios. Esta es la casa de Dios. Y como una vez, algún día se predicó, hermanos, yo no creo que algún día lleguemos los miembros de iglesia del Señor Jesucristo salvos por gracia, el juicio, y el Señor nos diga, como que te tomaste muy en serio mi palabra, ¿no? Como que se la tomaron muy de pecho, ¿no? No era para tanto, era para irse la relajada, ¿no? ¿Verdad? El Señor se honra. El Señor honra a los que honran su palabra. Es la casa de Dios. ¿Y qué dice el texto de la carta de Pablo a Timoteo? Hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Y hermanos, cuando una iglesia no tiene confesión de fe, política o constitución o pacto de membresía, hermanos, va a tener muchos problemas. No estamos diciendo que no sea iglesia, claro que es una iglesia, muchas son iglesias verdaderas, pero nosotros ya lo vivimos. Muchos de nosotros hemos vivido cuáles son las consecuencias cuando esto no se tiene, estos órdenes. Las iglesias desaparecen, las iglesias andan de otra iglesia en otra iglesia, entregando la iglesia a otra iglesia. ¿Por qué? Porque nunca hubo un orden establecido, nunca entendieron los principios bíblicos. Cuando fallece el pastor o los pastores, la iglesia no sabe qué hacer. Todos se van, terminan divididos. Pero ¿qué pasa cuando esto está firme, hermanos? Los miembros empiezan a decir, hey, aunque ya no están nuestros líderes, y tal vez Dios, obviamente Dios no deja huérfanas sus iglesias de dones, están creciendo, miren, aquí están nuestros documentos. Estudienlos, hay que estudiarlos nuevamente. Y Dios proveerá, Dios proveerá.
y levantará hombres. Y la iglesia se mantiene y no termina o desaparecida o como sinagoga de Satanás. Hágase todo decentemente y con orden. Muchas veces las iglesias por eso terminan en desórdenes indecentes, en divisiones. Y es por eso que todo el que se une voluntariamente, hermanos, a esta iglesia local del Señor Jesucristo salvos por gracia, debe entender que nosotros confesamos una serie de doctrinas claramente expresadas de una manera fidedigna de las Escrituras en nuestra confesión de fe bautista de 1689 y que es lo único que va a escuchar en esta iglesia constantemente, en las predicaciones dominicales, en nuestros hermanos de iglesias hermanas que vienen a predicar, porque ellos, hermanos, a los únicos que vienen a predicar son de iglesias hermanas que confesamos lo mismo, que tienen o están en sus procesos de constitución, que tienen sus confesiones, que tienen su pacto, nuestros hermanos que han venido, todos y los que vendrán. Y deben de entender todo esto los que se quieran involucrar voluntariamente en esta iglesia, por eso es voluntario. Nuestras lecturas, nuestra oración, nuestros cantos, todo vendrá expresado bajo nuestro cuerpo doctrinal que creemos, todo nuestro aspecto como iglesia. La enseñanza de los miércoles, mis amados hermanos, es de nuestra confesión de fe. Y qué bendición ha sido, ¿sí o no? Saber cómo tratar asuntos con nuestra Constitución y qué responsabilidad tendrás como futuro miembro. Es por eso que el punto en el que estamos viendo acerca de que velaremos por la unidad de esta iglesia de acuerdo a la palabra y voluntad del Señor, entendiendo lo que dice Pablo, inspirado por Dios en Efesios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, de un vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Cómo sabemos el bautismo? Ya sabemos cómo hacerlo en conformidad a lo que creemos de las Escrituras, resumido fidedignamente en nuestra confesión. ¿Cómo celebrar la cena del Señor? Todo cualquiera que entre puede celebrarla. Entendemos lo que dice la Escritura y está expresado en nuestra confesión de manera fidedigna. Bautismo del Espíritu Santo. El bautismo, ¿cómo fue el bautismo? ¿Por aspersión o por inmersión? ¿Por qué fue? ¿Por emocionalidad? ¿Estuviste ahí solamente y te dijeron, ¿qué te impide bautizarte? Bautízate. Entendemos lo que dice la Escritura, que está expresada de una manera fidedigna en nuestra confesión, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Y a quiénes encargó esto? Seguimos leyendo, verso 11, por eso él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin? Versículos 12 y 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Qué precioso, ¿verdad? Lo que habla estos textos. Enseñanzas doctrinales, soteriología, eclesiología. Dios quiera, mis amados hermanos, Dios quiera seguir en su gracia, derramando su bien, su sabiduría
y su sostén en iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia, para seguir avanzando en su reino, para que Él se lleve toda la gloria y la honra y adoración a como Él lo ha mandado en su bendita palabra. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos tantísimas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por permitirnos estar culminando ya este culto, Señor. Perdona mis fallas. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, tus verdades, Señor. Oh, Señor, has sido tan bueno y misericordioso con esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener esa misma mente, esa unidad. Oh, bendito Dios, cuánta gracia y bondad has mostrado a pesar de lo que éramos y de nuestras luchas que ahora tenemos, y el privilegio que ahora tenemos de servirte y de adorarte. Oh Dios, sigue afirmando esta iglesia, los procesos que siguen, Señor, nuestras responsabilidades como miembros. Oh Dios, te damos la gloria y la honra por lo que haces. Bendice esta semana, Señor, que tu bien, tu gracia y tu misericordia estén sobre cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.